En los últimos meses, Chiapas ha estado sonando en las noticias nacionales. Desafortunadamente, no por sus grandes maravillas, sino por problemas sociales. Hola, chitos y chitas, soy Arturo, de viajandoconarturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. En el video de hoy te voy a explicar cómo son y qué tan seguro es viajar en carretera aquí en Chiapas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. ¡Vámonos! Hola, chito. Como ya te dije, soy Arturo. Soy orgullosamente chiapaneco y te doy la bienvenida a nuestro canal de viajes por Chiapas, donde vas a encontrar tips, recomendaciones, consejos y actividades que puedes realizar en tu viaje por Chiapas. Mi historia con los viajes por Chiapas comenzó cuando tenía 13 años. Desde ese entonces me enamoré de mi tierra, de sus culturas vivas, de sus tradiciones, sus paisajes majestuosos, sus culturas ancestrales y sus maravillas naturales. Hoy, 15 años después, en base a mis experiencias, he armado itinerarios de viaje por Chiapas de 3, 5, 7 y más días, pensando siempre en la comodidad y en el disfrute del viajero. Estos itinerarios los podés encontrar en mi blog, viajandoconarturo.com. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video. En Facebook e Instagram subo programación de próximas aventuras por Chiapas. Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que me sigas. También lo vas a poder encontrar en el primer comentario. En estos 15 años de recorrer y viajar por mi Chiapas, he transitado por varios de sus caminos y carreteras. Primero te voy a hablar sobre las carreteras de Chiapas. En general, las carreteras de Chiapas se encuentran en buen estado. En los últimos 3 años, el gobierno federal y estatal ha impulsado la ampliación de algunas de las principales vías de comunicación en Chiapas, mejorado y rehabilitado otras muchas. Nosotros como chiapanecos decimos que tenemos 2 tipos de carretera, las libres y las de cuota. Dentro de las de cuota se encuentran 3 de las principales autopistas del estado. Estas pertenecen a la misma concesionaria. Una de ellas es la autopista Centro Costa, que conduce de Tuxtla Gutiérrez hacia la ciudad de Arriaga, en la costa chiapaneca. Esta autopista cuenta con 3 casetas de cobro. Otra es la autopista de las Choapas, que conduce de Tuxtla Gutiérrez hasta Cárdenas, en Tabasco. Esta autopista también cuenta con 3 casetas de cobro. Y la última es la autopista Centro Los Altos, que va de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Esta autopista tiene solamente una caseta de cobro. Los costos por coche van desde los 43 hasta los 72 pesos. También contamos con la superautopista Istmo-Costa-Soconusco, que es de 4 carriles o tipo A. Esta superautopista va desde la ciudad de Arriaga hasta el ejido Talismán, en la frontera con Guatemala, y no tiene ninguna caseta de cobro. Las otras carreteras asfaltadas de Chiapas se encuentran en condiciones óptimas. Uno de los más grandes problemas son los topes, pues estos hacen que la circulación sea más lenta. Si de por sí viajar por Chiapas puede ser cansado por lo grande que es el estado, los topes y los baches agregan más tiempo al recorrido. Ahora
te hablaré sobre los tramos carreteros que más bloqueos sufren. Pero antes te explico. Un bloqueo carretero es cuando un grupo de personas detienen el tránsito vehicular. Al principio fue una forma de manifestación para presionar al gobernador o a los presidentes municipales y autoridades correspondientes y que atendieran las demandas de los grupos sociales. Estos bloqueos nos causan a todos descontrol, descontento y pérdida de tiempo. Nosotros, los chiapanecos, tenemos identificados 3 tipos diferentes de bloqueos. Estos te los voy a explicar en el video que te dejo aquí arriba en la tarjeta, y aquí también abajo en la descripción del video puedes encontrar el link. Uno de los tramos carreteros donde más suceden bloqueos es en el que va de San Cristóbal de las Casas hacia Ocosingo, en el poblado de Oxchuc. Aquí los pobladores se portan groseros, tiran árboles, cobran en exceso, han llegado a cobrar hasta 500 pesos por carro, han agredido a personas que no quieren pagar las cuotas. En lo personal, esto para mí es más vandalismo que una protesta por solución de conflictos sociales. Este bloqueo es muy recurrente. Actualmente el gobierno estatal está trabajando en una vía alterna para evitar pasar por el poblado de Oxchuc. Otra carretera que sufre bloqueos, aunque no es seguido, es la autopista que va de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Pero para poder evitarlo, puedes usar la carretera libre como camino alterno. Vean, chitas, chitos, esta es la panorámica de los Altos de Chiapas. Este es el cerro de Punta de Lanza o de Navenchauc, también le dicen. Y este que se ve por acá es la montaña del Sontehuitz. El Sontehuitz es el pico más alto de los Altos de Chiapas, con más de 2.700 metros de altura. Y aquí está la carretera antigua o libre, que también le decimos así ahora, que conecta a Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, con San Cristóbal de las Casas. Otro tramo carretero que sufre bloqueos, aunque insisto, no es a diario, es el que va de Ocosingo a Palenque, en diversos tramos. Y por si los bloqueos carreteros hechos por los mismos chiapanecos no fueran suficientes, en los últimos meses los ilegales que vienen en caravanas han optado por bloquear la autopista Itzmocosta-Soconusco, que va desde Tapachula hasta la ciudad de Arriaga. Con el bloqueo carretero, estos inmigrantes ilegales exigen que el gobierno de México les envíe camiones para su traslado desde la costa de Chiapas hacia el norte del país. Ahora, con tristeza, voy a hablarte de un tramo carretero que se ha vuelto violento y muy peligroso. Este es el tramo carretero que conduce del pueblo de Chamic hacia frontera Comalapa. En los últimos meses se han reportado desaparecidos, hombres armados y balaceras en este tramo carretero de Chiapas. Esto es debido a que varias organizaciones criminales que no merecen la pena ser mencionadas están peleando el paso fronterizo. Esto ha hecho que la inseguridad sea elevadísima en este tramo de Chiapas. Hay toque de queda en algunos pueblos que están en este tramo carretero. De hecho, se ha vuelto tan peligroso que te recomiendo viajar solo si es muy necesario y que sea después de las 8 de la mañana y antes de las 4 de la tarde. Chitas y chitos, espero que la información que aquí compartí contigo te sea de utilidad. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, te podés suscribir al canal aquí en este botón. Y de este otro lado
te voy a dejar un video que puede interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós.